Buenas noches, les damos a todos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, Consejos para la Prevención de Gripes y Resfriados. El día de hoy contamos como conferencista con la doctora Mónica Rosales, pediatra intensivista, quien nos brindará diferentes consejos para este tema. Les invitamos a que nos compartan sus dudas y consultas al área del chat. Bienvenida, doctora Rosales. Muchas gracias, un gusto estar con cada uno de ustedes. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las infecciones respiratorias en pediatría. ¿Y será que de veras tendremos posibilidad de hacer prevención? Vamos a llevar esto a través de una pequeña introducción y todos los pasos que vemos acá. No se preocupen, no va a ser tan complicado, no tengan pena. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos una incidencia en la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento apropiado de los pacientes que tienen procesos respiratorios? Pues bueno, porque según vemos, esta gráfica no ha cambiado desde hace 20 años, en el cual todos los países en desarrollo, entre los cuales se encuentra Guatemala, tiene una alta tasa de mortalidad. De hecho, en Guatemala sigue siendo, en la población infantil, entre la primera y segunda causa de muerte a nivel nacional, ¿verdad? Entonces es importante si podemos prevenirlo. ¿Por qué el niño tiene menos defensas o menos posibilidad de salir adelante en un proceso infeccioso? Como vemos en pantalla, ¿de acuerdo? Su diámetro de la tráquea es mucho más pequeño que lo que sería la comparación con el adulto. Y en el adulto podemos ver que tenemos un cilindro, contrario a lo que sucede con la parte que se estrecha aquí en el paciente pediátrico. Además de eso, los pacientes pediátricos van a tener las costillas un poco más horizontales, hay menos expansión en el tórax, sus músculos son más débiles, por ende se pueden agotar más fácilmente tanto el diafragma como los músculos que están en medio de las costillas. Y además de eso, también vamos a ver que a nivel del sistema nervioso también vamos a tener una respuesta más lenta que lo que vemos en los pacientes adultos. Clínicamente, nosotros vamos a ver, y es importante que como familiares, como madres, como padres, que vamos a estar en la situación de cuidado de nuestros pacientes pediátricos, ¿verdad? Entendamos que el aparato respiratorio no va a ser únicamente el proceso de respirar y entrar oxígeno. También consume hidratación, ¿de acuerdo? Así es que signos de deshidratación como la disminución de la fontanela o la mollerita, como le decimos todos nosotros, ¿de acuerdo? El llanto con lágrimas o sin lágrimas, ¿verdad? Y el regreso de cuando nosotros hacemos un pellizco suavecito, también nos dice su estado de hidratación. Un niño que tiene alteración del estado de conciencia, es decir, que no está alerta, que cuesta despertarlo, ¿verdad? O que está cianótico, es decir, que se ve azulito alrededor de la boca, son niños que están gravemente enfermos y deben de acudir prontamente. Así es que la evaluación de la respiración no vale únicamente el hecho de ver cómo respiran, sino es una evaluación general. Por supuesto, ya desde el punto de vista respiratorio, tenemos que ver si nuestro bebé o nuestro niño pequeño aumenta la frecuencia respiratoria o si presenta un sonido a la hora de estar respirando que se oye como que tuviera un pitito trabado, ¿de acuerdo? Eso, al entrar o al salir, puede ser un estridor o unas sibilancias. Además, pueden tener aleteo nasal, que es ese movimiento de las alitas de la nariz, pues pareciera que se están abriendo más. Y las retracciones, que es el proceso en el cual nosotros vamos a ver que las costillas, si estas fueran 4 costillas del bebé, van a estar teniendo, se va a notar tanto en la parte inferior de donde terminan las costillas, como en medio de cada una de las costillas vamos a tener retracciones, ¿verdad? Eso como que estuviéramos jalando más fuerte para lograr respirar, que de hecho así es. Vamos a oír también ronquido, que nos puede decir que tenemos un paciente que tiene una obstrucción por la lengua simplemente, o que tuvo un trauma
¿de acuerdo? Pero también vamos a oírlo, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una infección a nivel de las amígdalas que están grandes, pues pueden roncar. También podemos escuchar disfonía, que están roncos, ¿de acuerdo? Y eso nos habla de laringitis, nos habla de traqueitis, nos habla de cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, ahí es importante que nosotros tengamos la acuciosidad de escuchar a nuestros pacientes o a nuestros hijos o sobrinos o bebés pequeños de la casa, ¿no? También podemos ver las sibilancias, que eso, si nos pegamos al tórax del bebé, vamos a oír un cada vez que exhala, cada vez que saca el aire, ¿verdad? Y esto puede ser causado por una infección que agudice un cuadro de asma o puede ser bronquiolitis en los niños pequeños. Se los pongo acá, es a grosso modo, de acuerdo, un recordatorio de cómo deberían de estar los conceptos vitales o las constantes vitales de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria según la edad de nuestros pacientes, ¿verdad? Ok, pero esto va a ser causado, de acuerdo, por alguna cosa, no va a estar solamente así. Entonces, vamos a ver si la localización es superior, eso habla de nariz, habla de garganta y la parte externa de la tráquea, es decir, lo que está fuera del tórax. Nos habla también del área inferior, que ya entonces hablamos de neumonías, ¿de acuerdo? Nos puede decir al respecto de obstrucción, es decir, aquella vía aérea que está inflamada. Y pues todo esto nos lleva a un diagnóstico específico, que es lo que debemos de tratar en nuestros pacientes. En el área superior, entonces, podemos oír el famoso croup, que pues, es como muy común, esa tos con sonido de foca, ¿de acuerdo? O como sonido metálico también le dicen, que también puede ser obviamente una epiglotitis, puede ser un absceso a nivel posterior de lo que es las amígdalas, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior, por causas infecciosas puramente, vamos a estar hablando de neumonías o bronquiolitis. Esto es como ustedes verían nosotros cuando tenemos un paciente que no está bien, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos que colocarlo en tubo para ayudarlo a respirar conectado a una máquina. Vamos a hacer lo que llamamos una laringoscopía, es decir, vamos a ver cómo se ve la laringe. Obviamente esto se hace dormidos, no crean que despiertos, ¿verdad? Entonces acá podemos ver cómo se ve la laringomalacia, que es un defecto en el cual la laringe es un poco más débil, no es tan sostenida por su tejido normal, ¿de acuerdo? Y vean cómo cuando el paciente exhala o inhala, en este caso, ¿de acuerdo? Va a estar completamente ocluida. Así es como se oye en un croup viral. Entonces, imagínense, esta parte central es lo único que el paciente tiene para hacer el proceso de respiración, que debería abarcar más o menos desde este borde hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces, está reducido a más de la tercera parte. Y si lo viéramos en una radiografía, pues vean cómo aquí, ustedes al lado derecho, pueden ver una tráquea que es normal, vean cómo se ve un cilindro acá, y vean cómo este cilindro se ve mucho más estrecho cuando tenemos un proceso inflamatorio. Bueno, pero, ok, estamos enfermos, pero esto no puede ser la única forma en la que nos comportamos. O sea, no es que nosotros nos sentemos a esperar que nos contaminemos, sino realmente vamos a tener defensas, vamos a tener áreas y tejidos con los cuales vamos a podernos defender. Entonces, este es un esquema que sé que parece terriblemente complicado, ¿de acuerdo? De lo que es las defensas que existen en las partes más pequeñas del pulmón que se llaman alveolos. Vean cómo cuando nosotros tenemos un alveolo bonito, está así limpio, lleno de aire, ¿de acuerdo? Vean cómo se coloca cuando ya tenemos una neumonía, ¿verdad? Ya se ve
rotas estas partes de aquí, está lleno de líquido, que es pues todo el líquido inflamatorio que tenemos en nuestro paciente, ¿verdad? Pero sucede también en la parte respiratoria, ¿verdad? Estas pequeñas bolitas que ven acá, ¿de acuerdo? Son los virus sincitial respiratorio, que pues ahora ha sido como mucho más fácil de escuchar, ¿de acuerdo? En estas épocas, además del virus de la influenza y demás, ¿de acuerdo? Que van a venir y vamos a estar siendo capturados por estas células que se encargan de presentar la parte que puede contaminar al cuerpo y que puede generar un proceso de defensa. Entonces, ayuda a que nosotros podamos reconocer tempranamente y podamos defendernos. Pero para todo eso, que solo veíamos solo veíamos la parte superior, bueno, pues ahora veamos en qué se traduce. Se traduce en liberación de diferentes proteínas y sustancias que van a activar a las células de defensa del cuerpo, ¿de acuerdo? Para producir entonces, ya sea que vayamos a atacar directamente a estos virus o que produzcamos sustancias que nos ayuden a marcar y posteriormente ir a limpiar esa infección y que también obviamente guardemos un proceso de inmunidad. También vamos a tener activación de células que pueden generar espasmo, es decir, bronquial, y que van a causar este famoso sonidito de la sibilancia, ¿no? Entonces, esto es como nos defendemos, tenemos muchas defensas. Pero, pues entonces, aquí vamos a empezar a dar algunos tips, vamos a ver si ustedes ahí los van ahí cachando poco a poco, ¿de acuerdo? Esta es la defensa que vamos a tener en los niños de forma propia. Entonces vean cómo cuando nacemos prácticamente estamos a cero y poco a poco, conforme nos vamos exponiendo, vamos a ir generando una mayor cantidad de defensas. A esto que se le llama inmunidad adaptativa es aquella que nosotros vamos generando conforme vamos conociendo al ambiente. Esta otra línea morada, de acuerdo, que también sube con el proceso de la infancia y después la exposición, se llama inmunidad innata. Eso es decir, ya la traemos, ya viene con nosotros en el paquete. Vean cómo se da un cruce muy interesante acá, para esta esquina naranja, ¿de acuerdo? Va a ser toda la inmunidad que se transfiere de forma a través de la lactancia materna. Entonces, si nosotros quisiéramos que nuestros bebés no se enfermaran en la fase temprana, pues una buena medida es ayudarlos con la lactancia materna. Llegamos a la adultez, la niñez tardía y la adultez, y vean cómo se mantienen muy estables. Y luego vamos a tener poco a poco una disminución de la capacidad fagocítica, es decir, una disminución de la capacidad de nuestras células de defensa de capturar a esas virus o bacterias que están entrando, y también vamos a tener una disminución de las células que van a ser capaces de causar toxicidad y muerte de las células que estén infectadas. Y esto pasa en los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, he aquí una de las razones por las cuales en la infancia y en la adultez ya tardía vamos a tener más cantidad de infecciones, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los datos de las publicaciones en las cuales fue obtenida la información. Ok, entonces nosotros vamos a tener una exposición por dos vías. Vamos a tener una exposición nasal a través de todos los contaminantes aéreos que podamos tener y una exposición oral, ¿verdad? Son nuestras dos vías de entrada, además del conocimiento que nos puede dar la piel, ¿verdad? Y vamos a tener entonces una barrera que va a permitir que nosotros podamos determinar si un agente es propio o no y que podamos entonces desencadenar
toda la respuesta de defensa en el caso de que sea algún germen que nos está atacando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por supuesto, vamos a tener claramente el hecho de mantener la adecuada higiene de manos, el mantener, pues obviamente si tenemos síntomas respiratorios, podemos utilizar mascarilla, podemos evitar estar en contacto con pacientes que van a tener más riesgo. Es decir, si yo tengo una infección respiratoria, trato de no estar en contacto con bebés o ancianos en el mejor afán de evitar entonces que podamos contaminarlo. El lavado de manos para tratar de evitar contaminar otras superficies en donde ellos puedan contaminarse también, ¿verdad? Y por supuesto el uso de mascarilla y el distanciamiento físico en el caso que tengamos una infección manifiesta. Pero, ¿podremos hacer algo más? Bueno, también podemos darle un mejor ambiente a todos nuestros procesos de defensa para que estén mejor preparados para poder actuar y defendernos prontamente. Entonces vean cómo, por ejemplo, el incluir alimentos, a incluir suplementación en caso de que su pediatra lo considere necesario por el tipo de dieta o por los diferentes hallazgos que se pueden tener de los déficits de vitaminas, ¿de acuerdo? Podemos incluir vitamina A. ¿Por qué? Porque esta ayuda a que se recupere el epitelio, esa barrera que separa a las bacterias, a los virus de nosotros, de nuestra parte interna. Promueve también la diferenciación y el número de las células que nos van a defender. Apoyan a los macrófagos, es decir, vamos a tener células que van a ser capaces de ir y capturar a esas bacterias y virus que nos están alterando el proceso de vida, ¿de acuerdo? Vamos a tener también la capacidad de regular las sustancias que ayudan a que podamos determinar qué partes del aparato respiratorio están infectadas y podamos ir a reparar esos tejidos, ¿de acuerdo? Y hay una sustancia que son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son sustancias que producimos que van a ayudar a defendernos, en el caso de la inmunoglobulina A, en las áreas que vamos a tener con mayor exposición, es decir, aparato respiratorio, aparato gastrointestinal, producen inmunoglobulina A. Así es que tener una buena cantidad, un buen aporte, ya saben ustedes, pues obviamente las diferentes áreas que tienen, o los diferentes alimentos, perdón, que tienen vitamina A, como por ejemplo lo que es naranjas, zanahorias, etcétera, ¿no? Entonces, en esa área también podemos tener. La famosa vitamina B12, ¿de acuerdo? También ayuda a que nosotros podamos mantener una adecuada diferenciación, aumento y función de las células T, que son parte de las células de defensa que vimos, ¿de acuerdo? Y promueve entonces que también tengamos diferentes sustancias que son llamados anticuerpos para poder defendernos, ¿de acuerdo? Así es que la vitamina B12, cheque. Vegetales de hoja verde para que lo encuentren por ahí, ¿de acuerdo? El famoso ácido fólico, ¿de acuerdo? Se llama vitamina B9, ¿de acuerdo? Pero le vamos a decir en confianza ácido fólico. Entonces, ¿a qué ayuda? Si yo tengo muchas defensas, o sea, si yo tengo mi sistema de defensa, mi ejército de defensa, lo debo de tener bien regulado. Para eso existen las células que se llaman células T reguladoras. Así es que el ácido fólico ayuda a que estas células estén sobreviviendo y que mantengan esa orden entre todo el proceso de las defensas que tenemos. La vitamina C por excelencia, ¿de acuerdo? Vamos a tener promoción de la síntesis de colágeno y eso es una parte de la base en la cual se van a tener las células del epitelio, las células donde está esa diferenciación o ese espacio que no permite que nosotros entonces dejemos que los virus y bacterias entren. También promueve la cicatrización de heridas, es decir, vamos a tener una recuperación más pronta en el caso de infecciones, ¿de acuerdo? También vamos a tener proliferación y regulación de células que se encargan de organizar nuestro sistema de defensa y
nuevamente vamos a tener mayor producción de anticuerpos. La vitamina D, aquí se nos fue un poquito la letra para abajo, pero igual es nuestro secreto, ¿de acuerdo? También va a producir una mayor cantidad de proteínas que van a ser antimicrobianos, como la B-defensina. Es decir, la vitamina D no solo regula a la cantidad de células, a la producción también de anticuerpos o defensas, sino que además da una sustancia específica que son las defensinas. También la vitamina E, ¿de acuerdo? Me va a ayudar a que ese daño que causan las bacterias, que es a través de oxidación también, vaya a estar protegido en nuestro sistema, ¿verdad? Además de regular a nuestras diferentes células para la producción y ataque directo, como son las células NK, son de ataque directo hacia el germen, independientemente qué tipo de agente infectivo tengamos, sea virus o bacteria. Zinc también. El zinc ayuda a mantener la integridad de las membranas mucosas, es decir, la mucosa es el área que está adentro de la nariz, el área que está adentro de la boca, ¿de acuerdo? Que son esos tejidos que están más húmedos, ¿de acuerdo? Ya también nos va a apoyar con los macrófagos para que puedan capturar rápidamente a esas bacterias y virus y permitan entonces el poder capturarlas y evitar o frenar el proceso de la infección, ¿de acuerdo? Y algo importante, el zinc va a favorecer la producción de inmunoglobulina G. Si ustedes se recuerdan, la inmunoglobulina A dijimos, bueno, ok, es un sistema de defensa para todo lo que es el aparato respiratorio y el aparato gastrointestinal. La inmunoglobulina G es la inmunoglobulina de memoria, ¿de acuerdo? Entonces es como la que nos guarda el chivito ahí, el recordatorio de cómo llegó ese virus, cómo llegó esa bacteria y cómo lo atacamos, ¿de acuerdo? Entonces hace que la próxima vez que nos lo encontremos, pues ya no vayamos tan en blanco, sino que ya tengamos una forma más rápida de defendernos. Y el hierro también, ¿verdad?, va a ayudar a la eliminación de las bacterias por los neutrófilos, que también son células que van a tener la capacidad de capturar, de fagocitar, de comerse a las bacterias, ¿de acuerdo? Además de que ayuda a que nosotros tengamos un buen desarrollo del tejido epitelial, nuestro tejido de barrera, nuestra diferenciación entre el espacio que pueda estar afuera y nuestros tejidos, nuestro aparato en general, ¿de acuerdo? O sea, nuestro sistema en general. Pero bueno, además de tener entonces alimentos que contengan hierro, ¿de acuerdo? Que ya estamos hablando de leche, queso, crema, estamos hablando de carnes, ¿de acuerdo? Primordialmente carnes rojas, ¿ok? Estamos hablando de lactancia materna también, por supuesto que también tiene contenido de hierro, ¿de acuerdo? Estamos hablando de zinc, estamos hablando de vitamina A, D, E, estamos hablando de vitamina C, estamos hablando de vitaminas B y folatos, entonces que podemos encontrar en nuestros alimentos, ¿de acuerdo? Además de eso, ¿será que tenemos algo más por hacer? Bueno, hay algunas situaciones en las cuales nuestro sistema va a compartirse información, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de pre y probióticos también se ha visto que mejora la respuesta inmunológica y nuestra capacidad de defendernos ante procesos infecciosos, tanto gastrointestinales, que es donde más se ha visto, pero también en algunos a nivel respiratorio, ¿verdad? Predominantemente virales. ¿Será que hay algo más que podamos hacer? Bueno, sí. Si se fijaron, vamos a regresar a ese triangulito naranja, ¿de acuerdo? En donde está la lactancia materna. La lactancia materna mantiene oligosacáridos, perdón por la lengua trabada, ¿de acuerdo? Que aquí se abrevian como HMO, ¿de acuerdo? Que van a mejorar la inmunidad, van a mejorar
la capacidad de responder y guardar una memoria apropiada cuando tenemos exposición a vacunas o cuando tenemos exposición a infecciones. También van a ayudar a la maduración del sistema inmune de los pacientes pediátricos recién nacidos y lactantes en general, ¿de acuerdo? También proporcionan ácidos grasos de cadenas cortas que también van a ayudar como función de prebióticos hacia lo que es la mejor sistema de defensa a nivel en general, ¿de acuerdo? Así es que dar lactancia materna también es algo bueno. Pero bueno, es factible que tengamos bebés que estén vacunados, que estén bien alimentados, que tengan lactancia materna si están en esa etapa, ¿de acuerdo? Pero finalmente que tengamos protección de espacios, lavado de manos y todo. Sin embargo, aún así, pues van a haber ocasiones en las cuales no voy a tener como la posibilidad al 100% de evitar que tengan infecciones respiratorias. Entonces, bueno, si a pesar de todo esto ya pasó, ¿ahora qué hacemos? Detectamos, ok, está con más moquitos, está con más estornudos, está con un poco de fiebre, ok, intervengamos. Doctor, mi niño está así, ¿se lo puedo llevar para que lo evalúe? Listo. Se reevalúa, ok, ya le estoy dando el medicamento que está dándome nuestro médico pediatra, ¿de acuerdo? Y entonces, listo, ¿cómo vamos? Y entonces le avisamos a nuestro pediatra, mire, va mejor, o mire, fíjese que todavía saca un poquito de tos, etcétera, ¿no? ¿De qué se trata esto? De que nosotros, junto con nuestras madres y nuestros, independientemente de quién sea quien esté haciendo el rol en ese momento de cuidado, madres, padres, ¿verdad?, tengamos una comunicación efectiva y trabajemos en equipo en la mejor finalidad de que nuestros pacientes pediátricos tengan, si ya a pesar de todo se contaminaron y pues obviamente tenemos ya un proceso infeccioso, bueno, pues entonces trabajemos para que podamos resolverlo lo mejor posible. Algo que nos ayuda mucho y que es muy sencillo y muy gráfico, ¿de acuerdo?, es que cuando nosotros queremos evaluar a nuestro paciente, vamos a evaluar 3 áreas: apariencia, el aparato respiratorio y el aparato circulatorio. Ustedes dirán, no hombre, pues aquí la cosa se va a poner un poco complicada. Pues realmente no. ¿Qué vamos a ver en la apariencia? En la apariencia voy a ver un niño que está con buen tono, un niño que está interactuando, que puede levantar sus manitas, que puede agarrar los objetos, o que es un niño que está jugando. ¿Cómo veo que un niño no tiene buen tono? Es un niño que está privadito, dirían las abuelas, un niño que está como desmayado, ¿verdad?, que está muy débil. ¿Cómo está interactuando? ¿Es un niño que está jugando, o es un niño que está platicando, es un niño que está balbuceando, ¿de acuerdo? ¿Cómo está su lenguaje en general? ¿De acuerdo? Y esto, por supuesto, ¿quiénes mejores que ustedes como familias van a poder decirnos, bueno, mire, no luce igual, no está igual, ¿verdad? Claro, vamos a ver los sonidos, este pitito o cuando no pueden respirar apropiadamente, ¿de acuerdo? Y la coloración, si lo vemos azulito o si ya lo sentimos fríos, ¿de acuerdo? Ese famoso sudor frío que dicen las abuelas, ¿ok? Entonces, listo, con estas 3 cosas que ustedes puedan evaluar, con estas 3 cosas que ustedes vean, cómo está respirando, cómo está el color, cómo está la temperatura y cómo luce en general, cómo está interactuando su hijo con ustedes, ¿de acuerdo? Con eso tenemos suficiente para hacer una valoración. Y aquí es bien fácil. Si el niño está respirando bien, está juguetón, está activo, está alerta, tiene buen color, está bien, observen, ¿verdad? Y estén atentos. Si ven que hay una de las 3 cosas que no está bien, avisen a su pediatra, ¿de acuerdo? Y si las 3 están mal, a correr junto con su médico para que puedan resolver la situación prontamente. Y así
de fácil en verde, amarillo y rojo, ¿de acuerdo? Se traduce esto que es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Pero para que vean que podemos hacer las cosas complicadas fáciles para que ustedes también nos puedan ayudar, ¿de acuerdo? ¿Qué tratamiento podemos instituir? Bueno, pues mantener la vía aérea permeable, mantener limpia la nariz, ¿de acuerdo? Mantener hidratado al paciente, manejar la fiebre, ¿de acuerdo? Estar pendientes de cualquier cosa, que se queden muy dormiditos o que estén demasiado irritables. Antibióticos, dependiendo de cuál sea la consideración de su médico pediatra. No consulten a las farmacias, no consulten a los vecinos, a los chats, ¿de acuerdo? Cada niño debe de recibir el antibiótico, el broncodilatador, el esteroide, los líquidos personalizados, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que se fusionen, que se unan, que hagan un buen engarce con su médico pediatra tratante, ¿verdad? Ya él les dirá también si pues en un momento dado hay necesidad de oxigenarlo o después ya llegar a áreas más como en las que normalmente me desempeño, que es en el intensivo, donde ya tenemos diferentes formas de ayudar el proceso respiratorio. Entonces, si su paciente es de alto riesgo, o sea, tiene 3 de los lados atacados, ¿de acuerdo? La apariencia, la respiración y la circulación, comuníquese con su pediatra y llévelo a donde él le diga. Si el paciente es de bajo riesgo, es decir, solo tiene uno de las áreas tomadas, ¿de acuerdo? Entonces, verifique la temperatura, vea si es necesario medicamentos con acetaminofén, ¿de acuerdo? Comuníquese con su pediatra, realice la valoración con su pediatra, ¿de acuerdo? Y siga las recomendaciones, ¿verdad? Importante, ¿de acuerdo? No olvidar que tenemos, por supuesto, niños que van a tener alergia, así es que si tienen, pues obviamente, alergia de base, pues deben de suministrar el medicamento antialérgico que se necesite, ¿de acuerdo? Si tienen mucha congestión nasal, pues ya se les puede orientar también qué tipo de medicamentos descongestionantes se pueden utilizar, ¿de acuerdo? Y dependiendo, pues obviamente de la patología de base de sus pacientes, de sus hijos, ¿de acuerdo? Podemos incluso dar algunos medicamentos que están combinados, ¿de acuerdo? Y con esto, pues, les agradezco muchísimo su atención. Espero y estoy atenta a resolver sus preguntas, ¿verdad? Y, perdón, ya les regresé, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa, pues, quedo a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente conferencia, le agradecemos mucho. Vamos a pasarle por acá las consultas. Dice: buenas noches a todos. ¿Qué consejo daría para los bebés y niños para evitar los contagios y gripes cuando una persona de diferente edad hasta la tercera edad está enfermo? Por ejemplo, ¿ellos pueden consumir cosas frías o no se recomienda? ¿Cómo evitarlos? ¿Me puedes decir nuevamente esa parte inicial? Sí, ¿qué consejo daría para bebés y niños para evitar los contagios? Para evitar los gripe. contagios. Ok. Alimentación sana, que incluye a todos los grupos nutricionales. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, ¿de acuerdo? El hecho de tener las vacunas a tiempo, el hecho de las consultas de seguimiento pediátrico, ¿ok? Y detectar tempranamente si tuviéramos cualquier síntoma en cualquiera otra de las personas de casa, y si fuera así, ¿ok? Hacer aislamiento con mascarilla y mantener siempre el lavado de manos en casa, ¿de acuerdo? Para niños y para adultos también, ¿verdad? ¿Y la siguiente? Y si se puede consumir bebidas frías cuando se tiene Cuando gripe. están con gripe. Ok, listo. Si tenemos un paciente que está con un proceso infeccioso y tiene fiebre, ¿de acuerdo? No hay ningún problema si nos apoyamos en alguna bebida
que esté ligeramente fría, ¿de acuerdo? No necesariamente congelada, ¿verdad? Pero sí puede ser una bebida que esté ligeramente fría para que podamos refrescarlos, ¿verdad? Más ahorita en la época de calor que viene, pues claro, si no le damos algo para que se enfríe un poquito, pues puede persistir con una fiebre, la fiebre no lo deshidrata más y entonces pues obviamente la cosa no va muy bien. Así es que sí, pueden mantenerlo hidratado con líquidos ligeramente fríos, pero no idealmente congelados. Gracias, doctora. Otra consulta dice, nos menciona alguien acá que tomar una tableta completa de zinc le cuesta mucho, que si se puede consumir a la mitad. Ok, el particular del sabor del zinc es un poco complejo a veces, ¿de acuerdo? Entonces sí pueden fragmentar la dosis en 2 tiempos de comida, pueden tomar la mitad en el desayuno y la mitad en el almuerzo, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre estar pendientes de qué otro tipo de medicamentos estén tomando, ¿de acuerdo? Para evitar interacciones entre fármacos. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, mi hija de 4 meses le dio neumonía hace 10 días. Tiene tratamiento, pero quisiera saber si hay algo adicional que se le pueda dar para fortalecer los pulmones y no vuelva a recaer. Ok, primero, excelente que le estés dando el tratamiento, felicitaciones, excelente que hayan hecho el diagnóstico y que esté ya recibiendo la adecuada atención. Lo que podamos hacer ahí es, por supuesto, para recuperarla más pronto y evitar recaídas, ¿de acuerdo? Es acudir a tu médico pediatra, quien está dando seguimiento con la nena, ¿verdad? Mantener al día el esquema de vacunación, ¿de acuerdo? Y obviamente también mantener la lactancia materna si le estás alimentando al seno, que esperamos que sea así. Y ya una vez esté terminado el tratamiento antibiótico, pues, o el tratamiento que te hayan dejado en este momento, sí puedes consultar con tu médico pediatra si por la edad de tu bebé, por cómo está creciendo ella y por toda la valoración pediátrica que cada uno de nuestros colegas puede tener, ¿verdad? Sí es sujeta a que se suplemente con complejos vitamínicos, ¿verdad? Eso puede ser necesario, no en todos los pacientes, pero habría que valorar el caso de tu nena en especial junto con tu médico pediatra. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, mi bebé tiene 8 meses, recomendaciones cuando hay mucha fiebre. Ok, la temperatura primero debe ser tomada con el termómetro, ¿verdad? O sea, tenemos que estar tomando la temperatura con termómetro. La ventaja es que ahora ya no necesariamente van a ser de aquellos termómetros de vidrio que uno tendría que andar ahí ajustando el ojo para poder ver dónde estaban. Ahora ya hay termómetros digitales que pues son mucho más sencillos, ¿de acuerdo? Desde el colocarlo debajo de la axila, ¿de acuerdo? Hasta los que ya tienen pues los infrarrojos en los cuales te da la lectura muchísimo más rápido, ¿verdad? Entonces, no sirven los de cinta, por cierto, ¿verdad? Entonces, sí es importante que vayamos tomando la temperatura, ¿de acuerdo? La temperatura normal es hasta 37.5 grados centígrados. Arriba de 37.5 ya se considera febrícula, que es la fase como más bajita de la fiebre, y ya arriba de los 38 grados ya hay fiebre. ¿Qué debemos de hacer? Mantener al paciente fresco, no expuesto a corrientes de aire, sin protección, por supuesto. O sea, no lo saquen a la ventana para que se enfríe, ¿de acuerdo? También tenerlo con abundantes líquidos, ¿de acuerdo? Y verificar en base al peso con tu médico pediatra qué tratamiento puedes darle entre acetaminofén, que es generalmente el que utilizamos abajo del año de edad, ¿de acuerdo? Y algo muy importante con acetaminofén es que se puede utilizar cada 6 horas o cada 8 horas, pero no más cerca de eso. O sea, no pueden utilizar acetaminofén cada 4 horas y esto porque pues obviamente podemos tener intoxicaciones y lesiones hepáticas fulminantes, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. También nos consultan por acá si es recomendable dar zinc a un bebé de 3 meses.
depende de la valoración de tu pediatra, ¿verdad? Recuerden que la lactancia materna es por excelencia un medio de transmisión de estos minerales para el bebé en una forma que es más fácil que él absorba, ¿de acuerdo? O sea, que él pueda aprovecharla, me refiero, ¿de acuerdo? Entonces, son raras las ocasiones en las cuales la lactancia materna no es suficiente y hay que suplementarla, ¿verdad? Pero en general, con una buena lactancia es suficiente. Y entonces, a quien nos tenemos que ir es a la mamá, ¿verdad? Entonces, mamá tiene que estar bien nutrida, con una dieta balanceada, ¿de acuerdo? Para que su leche madura tenga la suficiente cantidad de todos estos elementos. Muchas gracias, doctora. Otra consulta acá dice si nos puede brindar información sobre las diferencias entre influenza y gripe. Ok, las manifestaciones son prácticamente iguales. La gripe es como un canasto del sastre en donde todos ponemos todo esto, ¿no? La gripe nos da estornudos, la gripe nos da fiebre, la gripe nos da tos, la gripe nos da congestión nasal, nos da dolor de cabeza, nos da malestar general, ¿de acuerdo? Entonces esa es la gripe, ¿de acuerdo? El problema es que pudimos llegar a ese canasto a través de, ya sea que nos dio influenza, nos dio COVID, nos dio metaneumovirus, nos da virus sincitial, nos da virus para influenza. Entonces, la manifestación clínica es prácticamente igual, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué va a suceder dependiendo del germen? Es que algunos tienen más potencial de contaminación y más potencial también de hacerse más graves, ¿de acuerdo? Entonces, entre ellos están, por supuesto, influenza, ¿de acuerdo? Y también COVID, ¿de acuerdo? Pero clínicamente hacer una diferencia que porque tengo un poquito más de tos es influenza y porque tengo un poquito menos es sincitial respiratorio, realmente no, ¿verdad? O sea, ahí no es tan sencillo. Están todos incluidos en el canasto de la gripe, pero pues ¿cómo llegamos a ese canasto? Pues con varias y diferentes formas o virus o bacterias. Muchas gracias, doctora. También tengo otra consulta por acá. Dice, si tengo influenza y estoy dando pecho, ¿puedo contaminar a mi bebé? Sí. No a través de la lactancia, sí a través de la respiración. Entonces, ¿qué se recomienda? Que cuando vayas a dar la lactancia, lavado de manos, colocación de mascarilla y dar la lactancia. Cuando ya terminaste de dar la lactancia, ya le sacaste el aire al bebé, ya lo colocaste en su cunita o esto, ¿de acuerdo? Ya está el bebé tranquilo, listo. Entonces ahí te quitas tu mascarilla, te vuelves a lavar las manos, ¿verdad? Idealmente, cada vez que estés como en contacto cercano, sí se recomienda que estés con mascarilla para evitar la contaminación. Pero no es que el virus vaya a pasar a través de la lactancia materna, no, sino es a través de que prácticamente la distancia, si ven, es de menos de 15 centímetros entre el bebé lactando y nosotros respirando, ¿verdad? Entonces la posibilidad de contaminación es muy alta, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. También nos consultan por acá en relación a los probióticos, si hay alimentos en especial como el yogur, si hay otros, o si se deben de comprar como un medicamento. Ya, ok. Los productos como el yogur, de acuerdo, son productos que van a tener una cantidad de prebióticos y probióticos no necesariamente demasiado alta, pero si nosotros lo consumimos de manera regular, pues sí nos aportan un nivel suficiente, ¿verdad? Entonces es suficiente con eso, no es necesario que cada 15 días nos estemos administrando probióticos en forma pues de medicamento, como bien dicen ustedes, ¿verdad? Sino que con que tengamos esta alimentación está bien, ¿de acuerdo? Prebióticos, probióticos, vegetales, ¿de acuerdo? Ahí sí que todas las verduras, ¿de acuerdo? Yogurt, ¿de acuerdo? Son los que más nos van a aportar.
Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, mi bebé tiene 9 meses y lleva 3 meses con tos y fiebre. Ya le han dejado antibióticos y sigue con lo mismo. Ok, acá obviamente debemos de primero verificar cuál es el tipo de o la curva de temperatura que tenemos, ¿de acuerdo? Porque muchas veces es, bueno, sigue con fiebre, pero no está cuantificada y entonces no necesariamente es fiebre, sino básicamente es pues la temperatura habitual del bebé, ¿verdad? Que puede estar un poquito más calientito que nosotros. Entonces, aquí es llevar la curva de temperatura. Si la curva de temperatura sí realmente me detecta que tengo temperaturas mayores de 38 grados centígrados, ¿de acuerdo? Es importante acá ya el venir y hablar de una tos crónica o una tos persistente, ¿de acuerdo? Y aquí ya hay estudios que se deben de hacer un poco más cercanos, como pues ya empezamos a ver radiografía de tórax, tomografía y la valoración ahí ya más por especialistas en el área de la neumología, ¿verdad? Entonces, si la tos es persistente, sí, yo consideraría que ahí, más que solamente darle los antibióticos, ¿de acuerdo? Aquí ya es ir y tener una valoración ya por un subespecialista como cualquiera de nuestros colegas de neumología, que todos son pues muy buenos para atender a cada uno de nuestros pequeños. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra consulta por acá. Dice, mi bebé de 8 meses tiene mucha fiebre. Cuando le doy de comer me rechaza la comida. Al momento que le doy como que lo quiere vomitar. ¿Por qué será que lo hace? Ok. Fiebre. Rechazo del alimento. La mejor recomendación que puedo darte es marca el teléfono y háblale a tu médico pediatra. Ahí esto no está bien, ¿verdad? Ahí tenemos que evaluarlo clínicamente, ¿de acuerdo? Porque como simple y sencillamente puede ser que tenga un poco de congestión nasal y haya que despejarle la vía aérea y ya con eso tenga suficiente más el manejo de la fiebre para que pueda empezar a comer otra vez, puede ser una infección grave. Así es que aquí sí me brindo la oportunidad de decirte que le marques al número de tu médico pediatra para que pueda valorar a tu hijo lo más pronto posible. Muchas gracias, doctora. Dice por acá otra consulta. Mi bebé tiene 3 meses y le da constipación nasal. ¿Qué le puedo aplicar o qué puedo hacer? Ok, en la congestión nasal, ¿verdad? Antes de aplicar cualquier tipo de medicamento, si esto es importante, le puedes aplicar pues solución salina, ¿de acuerdo? Ahora ya no solo hay en gotas, sino hay en spray y hay spray infantil. Entonces le pones una aplicación, un puff le llamamos nosotros, o un spray, una dosis del spray, ¿de acuerdo? Dejas que el bebé respire y luego le limpias bien la nariz. La forma de limpiarla es con estas perillas en las cuales tú vienes y la desinflas, la pones en la puntita de la nariz, no la tienes que meter hasta adentro, sino en la punta de la nariz y dejas que se inflen. Entonces hacen esa succión, ¿de acuerdo? Y sacan ahí los moquitos. Luego vienes y ya afuera de la nariz del bebé, pues sacas el moquito apachando otra vez la perilla, ¿de acuerdo? Y eso es suficiente, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Otra consulta es, si alguien es intolerante a la lactosa, ¿puede consumir yogur o no? Ok, listo. El yogur no es deslactosado, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí ya per se ya se respondió la respuesta, ya se dio la respuesta, perdón. ¿De acuerdo? Excelente, doctora. Pues de momento estas son las consultas que tenemos. Agradecemos muchísimo su excelente conferencia. Aquí varios saludos y agradecimientos. Y algunas palabras finales que nos quiera brindar. Sí. Bueno, creo que nosotros no tenemos un manual para ser padres, madres o familiares, ¿de acuerdo? No tenemos
todo el expertise para hacer, obviamente, aquello que, miremos y ya sepamos qué hacer. Digo, desde el punto de vista de familia, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, como médicos pediatras, estamos ahí para sus hijos, estamos ahí para ayudarles. Entonces, como ponía en una de las diapositivas, hágase amigo de su pediatra, hágase un compañero de vida con su pediatra, porque eso va a ayudar a que ustedes puedan resolver dudas prontamente, que los niños crezcan sanos, ¿de acuerdo? Y que tengamos seres humanos de bien más adelante, ¿de acuerdo? Si es que eso, y no olviden cosas básicas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, tener una buena alimentación, mantener la lactancia, son medidas que pueden salvar y mejorar la posibilidad de que nuestros niños no se contaminen con estos cuadros infecciosos y que si se contaminan tengan las defensas más fácil para poder responder, ¿de acuerdo? Y por último, ¿de acuerdo? No automediquen a sus hijos, ¿de acuerdo? Esas son de las cosas importantes. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por la invitación, ¿de acuerdo? Y pues aquí estamos a la orden. Les agradezco mucho. Gracias, doctora. Perdone que entró una última pregunta. Cuéntame. Dice, una consulta, ¿qué tanto ayudan los lisados bacterianos en la prevención de cuadros respiratorios a repetición? Ok, los lisados bacterianos dijeron, ¿va? Uh-huh. Sí. Ok, los lisados bacterianos son una exposición a un grupo de bacterias que están ya inactivas, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente debemos de saber que las infecciones respiratorias son más o menos alrededor del 80% son virus, y a los virus no nos los puedo lisar y darlos en una forma física como tal, ¿de acuerdo? Así es que realmente que los usen no hay tanta diferencia y no incurre tanto como uno pensaría en la reducción de los procesos respiratorios, básicamente porque la mayor parte de ellos son virales, ¿verdad? O sea, es como el grupo contrario, dirán ustedes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Excelente, muchas gracias, doctora. Agradecemos a todos por su presencia el día de hoy y los invitamos a que nos acompañen en nuestros próximos webinars. Feliz noche. Muchas gracias.